tiroides y de tiroides. Para nuestro portafolio tenemos la tarea número 10, del cual se pide que dibujen la glándula tiroides indicando su ubicación arterial luminosa. Nota, por favor. Anatomía de superficie del cuello. Si observamos un paciente varón, como está en la lámina, en el cuello, en la región anterior y media del cuello, vamos a ver una protrusión de tejido que corresponde a la nariz, la manzana de Adán, en el varón. Y a ambos lados, una elevación producida por la fibra muscular del esternocleidomastoideo. Y debajo de la manzana de Adán vamos a tener una depresión que corresponde a la parte superior del manubrio esternal y la articulación entre la clavícula y el esternón. Entonces podemos ver de que este espacio está libre, no hay tumoración alguna, hay una depresión, pero lo que más llama la atención es la elevación que produce la manzana de Adán. Una vez que hayamos descubierto la zona de piel y de tejidos que cubren el cuello, las amorosas superficiales, vamos a observar a la tiroides, pero previamente en la parte superior vamos a observar a la nariz, los cartílagos tiroideos. Luego vemos la membrana cricotiroidea y los músculos cricotiroideos, pero vemos a ambos lados la glándula tiroides conformada por dos lóbulos, uno derecho y otro izquierdo, y unidos por un tejido que es el istmo de la glándula tiroides. Y si observamos, el istmo corresponde al segundo y tercer anillo traqueal. Y si queremos determinar su ubicación exacta, va a estar localizado la tiroides entre el cuerpo vertebral, altura del cuerpo vertebral de C6 hasta T1, a ambos lados. Y en esta imagen, un corte sagital del cuello nos permite ver que detrás de la tiroides está la faringe. Cada faringe, igual, vemos ya en la parte más inferior el esófago. Entonces su localización está limitada hacia la parte posterior por la faringe y el esófago, la tráquea y la laringe. La glándula tiroides viene a ser una glándula de secreción interna, en la cual podemos ver que produce la hormona, la prohormona tetraiodotironina, que es la T4, y la hormona activa triiodotironina, que es la T3. Para que estas hormonas se sinteticen se requiere yodo. La T3 también se produce mediante la conversión periférica de T4 a T3. T3 es fundamental para el desarrollo normal del cerebro, esa es la verdadera hormona tiroidea, ¿no? Y también tiene amplios efectos sobre el metabolismo y sobre la función cardiovascular en el adulto. Su anatomía está compuesto por dos lóbulos, uno derecho y otro izquierdo, unidos por el istmo, y en algunas personas, en un 80%, tenemos una prolongación superior que es la pirámide del lado huevo. Si nos remontamos a la embriogénesis, las células que van a formar en su desarrollo a la glándula tiroides vienen desde el dorso de la lengua, la parte posterior, el agujero ciego, y descienden por el conducto tirogloso hasta su ubicación final delante de la tráquea y a ambos lados de la laringe. En este trayecto, una vez producido el descenso de la glándula tiroides, se oblitera ese conducto del tirogloso, pero
pueden quedar algunas células tiroideas en el camino, rezagos, que posteriormente van a formar quistes del conducto tiroglóso, y que lo vamos a tener que ver cuando el niño tenga 7 u 8 años. Va a tener un nódulo, ahí si lo palpamos, y está en la línea media, va a corresponder al conducto tiroglóso y puede ser estirpado sin problema. Ahora bien, normalmente los lóbulos de la glándula tiroides están conectados por un mismo que es medio ventral. La unidad funcional de la glándula tiroides es el nódulo tiroideo, que está compuesto por células epiteliales, que son las que van a producir un coloide que va a estar depositado en la parte central de cada uno de estos asinos glandulares. Si observamos, esta lámina nos permite ver la histología de la glándula tiroides. Probablemente lo van a ver en la histología, ¿no? Lo habrán visto. La tiroides, lo vemos acá. Es la que produce las hormonas, pero tiene una función. Permite el crecimiento normal del feto durante la niñez, pero también el desarrollo del sistema nervioso central. Por lo tanto, también regula la frecuencia cardíaca y la contracción y relajación miocárdica. También actúa sobre la motilidad gastrointestinal y la depuración renal de agua, es decir, favorece la eliminación de agua y regula el gasto de energía, es decir, la generación de calor, pero también interviene en el peso corporal y en el metabolismo de los lípidos del cuerpo. La glándula tiroides está formada por los dos lóbulos que hemos observado y que miden aproximadamente 4 centímetros de longitud, 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor durante la etapa adulta. La hormona tiroidea, para su formación, necesita yodo. Este yodo es administrado por los alimentos. Y cuando no consigue yodo, entonces la glándula se hipertrofia. Y eso nos conduce al óseo, es decir, aumento de tamaño de la glándula tiroides. Entonces, ¿qué hemos tenido según la epidemiología de nuestro valle, en el Valle del Mantaro? Ahora unos 40 años, 30, 40 años, cuando íbamos a las ferias encontrábamos a damas, o sea, señoras con bultos en el cuello, que eran los bóceos. Entonces tratamos de averiguar por qué tenían muchas personas de un cierto lugar esa tumoración en el cuello. Y se descubrió de que provenían de lugares alejados del centro de la ciudad de Huancayo. Por ejemplo, Huancayo Chico, parte alta de Chupaca, Agua y Pilcomayo. Ubicamos las causas. ¿Por qué eran? Las zonas de esas zonas asistían a la feria de Chupaca, y en la feria de Chupaca vendían sal negra que usamos para los animales. Como era barata, compraban un ladrillo de esa sal, por decir, por 5 céntimos, ¿no? Y la sal que vendía el estanco de la sal valía hasta 50 céntimos, o un sol, entonces era más cara. Entonces preferían ellos usar la sal negra, que no tenía yodo, pero la sal marina que viene tiene yodo, excepto la sal de mar, ¿no? Que no tiene yodo, algunas le ponen yodo. Y la causa de eso, que el agua que tomaban ellos
era agua de un manantial. En esos lugares hay manantiales, agua que sale del suelo, pero que no tiene yodo. En cambio, las aguas que habían de los ríos y de las lluvias tienen pequeñas porciones de yodo y permiten el desarrollo de la glándula tiroides y su función. El hipotálamo libera la hormona liberadora de tirotropina, la TRH. Esto estimula a la hipófisis para que libere la hormona estimulante de la tiroides y por vía sanguínea llega hasta la tiroides y estimula que las células de los nódulos o de los de la glándula tiroides produzcan o liberen las hormonas T3 y T4. La glándula tiroides tiene un peso aproximado entre 15 a 20 gramos, usualmente en términos normales, ¿no? Puede pesar un poco más, y que está bien irrigada. Tiene una irrigación vasta, dada por la arteria tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, que al descender primero da la arteria, la línea superior, y luego la tiroidea superior, que se divide en tres ramas, una medial, una anterior y otra posterior, que descienden para irrigar cada uno de los lóbulos tiroideos, la derecha y izquierda. Luego tenemos la arteria tiroidea inferior, que es rama de la carótida o de la subclavia. Y esta rama de la subclavia asciende para dar irrigación primero a la parte inferior de cada lóbulo tiroideo, luego ascender para anastomosarse con las ramas de la tiroidea superior. Y en algunas personas tenemos la arteria tiroidea media, llamado IMA, que nace del tronco brachiocefálico derecho, o sea, tronco brachiocefálico arterial derecho, para dar irrigación a las partes inferiores de la glándula tiroides. Las venas. La glándula tiroides drena la sangre venosa a través de la vena tiroidea superior, que va a rozarse con la yugular interna, la yugular interna. Luego tenemos la vena tiroidea media, que va a drenar su contenido también a la vena yugular interna, y las venas yugulares inferiores, que van a drenar la sangre hacia los troncos venosos brachiocefálicos. Eso es la irrigación. Entonces, tiene una irrigación vasta que cuando vamos a realizar una tiroidectomía, que es la extirpación de la tiroides, debemos tener mucho cuidado, porque si hacemos una incisión imperfecta, el sangrado va a ser abundante y no va a parar tan fácilmente. Entonces nos va a demorar la operación, nos va a ser más tediosa y podemos tener complicaciones. Entonces, no es tan fácil hacer una tiroidectomía porque tiene gran irrigación y debemos tener mucho cuidado. En esta imagen ya tenemos los nombres de cada una de las estructuras. Y podemos ver acá, por ejemplo, el nervio vago, que es el izquierdo, que desciende, le hace un asa al callado de la aorta y luego asciende por detrás, pegado a la tráquea. Este es el recurrente laríngeo izquierdo. Justo pasa por detrás del lóbulo tiroideo izquierdo. Esta glándula tiroides tiene una especie de cápsula, pero de un tejido delgado, fino, transparente. En él muchas veces está incluido el recurrente laríngeo izquierdo, y acá vemos al vago derecho que desciende, le hace un asa al tronco brachiocefálico arterial derecho y luego asciende pegado a la tráquea por detrás de la tiroides para llegar a la laringe y dar inervación a los músculos de la laringe. Por ese motivo, en el momento de la cirugía de
tiroides debemos tener mucho cuidado, o sea, debemos extremar el cuidado para evitar lesionar el nervio laríngeo recurrente y así dejar complicaciones. Si no, nuestro paciente no va a poder hablar, no va a poder emitir su voz. En esta otra imagen podemos ver mejor la irrigación, las tiroideas superiores, acá la tiroidea inferior y las venas tiroideas superiores, medias e inferiores. Ahora, si observamos detrás a la faringe, vamos a ver que esto viene a ser el constrictor inferior. Luego vemos que está abrazado por la glándula tiroides. Y detrás tenemos estas, como se llaman, estas habichuelas o abejas que corresponden a las glándulas paratiroides, que generalmente son 4, pero pueden ser más, así como pueden ser menos. La irrigación de la paratiroides depende de las arterias tiroideas. Observan esta imagen. Acá tenemos las glándulas paratiroides, las 4. 2 en el lóbulo izquierdo y 2 en el lóbulo derecho. Pero observamos el nervio recurrente laríngeo. ¿Cómo asciende? Casi pegado a la tiroides. Y muchas veces cuando crece la tiroides está adherido a la tiroides. La arteria carótida es la que da la irrigación de la parte superior de la glándula tiroides mediante sus 3 arterias, ¿no? Una anterior, una posterior y una medial. Esta medial se va a anastomosar por la rama medial de la tiroidea inferior. Y esta es la ina, observen, que nace del tronco brachiocefálico. Y para entenderlo mejor tenemos este dibujo de Raman, en donde podemos observar de negro a las arterias y de celeste o verde a las venas. Observamos la carótida externa, da su primera rama, que es la tiroidea superior, que desciende y se divide en 3 arterias, una medial, una anterior y una posterior. Y se anastomosa con las ramas de la arteria tiroidea inferior, rama de la subclavia. Pero en algunas personas tienen la arteria tiroidea media, que es esta, que nace del tronco brachiocefálico arterial derecho y asciende para anastomosarse con las ramas de la arteria tiroidea inferior y dar irrigación a la parte inferior de la glándula tiroides. El drenaje venoso, lo vemos, tiene la misma distribución y forma la vena tiroidea superior, la vena tiroidea media y las tiroideas inferiores. Esas venas tiroideas inferiores van a drenar en la vena brachiocefálica izquierda. Ahora, la glándula paratiroides son pequeños acúmulos de tejido localizados en la parte posterior de la tiroides y están firmemente adheridas a ella, y en algunos casos incluso dentro de la glándula tiroides. Generalmente son 4, pero se han descrito de que se ha encontrado solo una o a veces 11, ¿no? Hasta 11. O sea, es variable su número, lo más frecuente es 4.
Esta glándula paratiroides es pequeñita, mide 5 a 7 milímetros de diámetro y tiene un peso de 500 miligramos. Ahora, el calcio es uno de los minerales necesarios para vivir. Se emplea principalmente para la formación de huesos y dientes, es el que da la fortaleza al hueso y a los dientes, ¿no? Pero también existe una pequeña cantidad de calcio libre en el cuerpo que se necesita para el buen funcionamiento del cerebro, de los nervios y los músculos, y para la formación de coágulos sanguíneos. Para los músculos tenemos los iones sodio, la bomba de calcio y potasio, ¿no? Y también se ve implicado en las funciones diarias de la célula. El importante nivel de control de calcio corporal lo lleva a cabo la paratormona, generada por la glándula paratiroides, unos órganos del porte de una abeja situados en la parte posterior de la tiroides. Las glándulas tiroides y paratiroides van a drenar a los linfáticos del cuello. Si nos recordamos, los linfáticos del cuello vienen desde la cabeza, ¿no? Desde los nódulos occipitales, los nódulos mastoideos y de los nódulos preauriculares. Los nódulos submandibulares o submentonianos y también este gran nódulo, que es los nódulos yugulogástricos, que van a recibir linfáticos de las fosas nasales, de la cavidad oral, de la rinofaringe, la orofaringe, para luego drenar hacia los linfáticos de la vena yugular interna, ¿no? Los nódulos submandibulares van a drenar en los nódulos linfáticos de las venas yugulares externas y anteriores. Y todos van a drenar hacia el ángulo yúgulo subclávio correspondiente, derecho o izquierdo, ¿no? Pero la tiroides tiene un drenaje muy especial. Va a drenar hacia los ganglios linfáticos pretraqueales por su ubicación, ¿no? A los pretraqueales y a los ganglios linfáticos prelaringeos, así como a los ganglios linfáticos profundos. Y estos profundos van a drenar incluso hacia el mediastino. La glándula tiroidea está envuelta en una cápsula fibrosa fina que envía tabiques a su interior, ¿no? O sea, está firmemente unida a la glándula tiroides. Acá tenemos una imagen de una dama que presenta una tumoración en el cuello. Esto se llama óseo. Es una hipertrofia de la glándula tiroides. Y esa hipertrofia, ¿por qué se debe? Tiene varias causas. La primera causa es la falta de yodo. Las otras causas pueden ser tumorales, quísticas. Entonces, debemos realizar una buena exploración del cuello para detectar la presencia de anomalías en la glándula tiroides. Entonces, el explorador se debe localizar detrás del paciente y palpar con la yema de los dedos el cuello para detectar la presencia de nódulos en la glándula tiroides. El peso aproximado de la glándula es de 20 hasta 30 gramos. La glándula puede estar aumentada. Las circunstancias dependen del país, la altitud, la pubertad, el embarazo o la menstruación, ¿no? Aumenta cuando hay menstruación. Ahora, en el examen físico hay que hacer la inspección y la palpación. Solo se logra su palpación certificado y con reglas específicas. La glándula está unida a la tráquea y se eleva cuando el individuo traga. De ahí que, cuando su tamaño es grande, dificulta la deglución e incluso
cambia el tono de la voz porque comprime la laringe. Existe una enfermedad autoinmune que es la responsable de la tiroiditis de Hashimoto. Una tiroiditis significa inflamación de la glándula tiroides y comprende un grupo de trastornos diversos caracterizados por algún tipo de inflamación tiroidea. ¿Por qué se inflama la tiroides? A veces la infección por un virus al paciente puede dar una tiroiditis, inflamación que pasa con los días. Pero si esta persiste, hay que pensar en un trastorno inmune que se origina por una alteración de autotolerancia a los antígenos tiroideos. Es decir, el organismo produce anticuerpos que dañan la glándula tiroides. Las causas. Tenemos diversos factores genéticos y ambientales. Y esto se produce generalmente en mujeres, pero de raza blanca. Y es frecuente en niños hasta los 10 años. Doctor, entonces esta enfermedad sería de tipo infecciosa. ¿Cómo? ¿Esta enfermedad sería de tipo infecciosa o inflamatoria? No, esto es genética. ¿Por qué? Porque para que puedas producir tus anticuerpos contra tu propio organismo tiene que haber trastorno genético. Por eso se llama es la causa más frecuente de hipotiroidismo en niños, pero cursa más frecuentemente con bocio eutiroideo, es decir, no aumenta el tamaño de la tiroides y puede presentar bocio o atrofia tiroidea también. Más frecuente en mujeres y raza blanca. El 85 al 90% tienen concentraciones de anticuerpos antiperoxidasas elevadas y un 30 al 50% de anticuerpos anti-TG. El tratamiento. Por esta enfermedad, la tiroides deja de producir hormona tiroidea y el niño se vuelve hipotiroideo. No crece, se va a quedar chiquito, no va a crecer y va a tener alteraciones intelectuales. Por eso tenemos que darle una terapia de reemplazo, ¿no? Le damos levotiroxina, 2 a 4 miligramos por kilogramo de peso, hasta que finalice el crecimiento y el desarrollo puberal, hasta los 14, 15 años. ¿Y por qué hacemos eso? Si no le damos al niño el reemplazo de la hormona tiroidea, ese niño va a tener un cociente intelectual bajo, va a tener una estatura baja, va a tener un desarrollo de su cuerpo poco desarrollo y va a tener alteraciones renales posteriores. Entonces es importante por eso dar el tratamiento lo más rápido posible. Acá tenemos un bocio en una persona de raza blanca. Cuando hablamos de raza blanca, decimos ario. ¿Qué es un ario? Bueno, el ario se dice que es una persona que tiene una estatura adecuada, o sea, más de 1,80 m, y que tiene piel blanca y que tiene nariz recta, no aguileña, que tiene ojos claros y que tiene el cabello rubio. Ese es el ario, ¿no? Pero, ¿se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? Hitler, que todos los germánicos, o sea, los alemanes eran arios, no es así. Porque el mismo Hitler no era ario, ¿no? Entonces ellos luchaban por la raza perfecta, pero sabían que en su pueblo no había, ¿no? Eran solo ideas que en la actualidad están por suerte, ¿no? Pero llevó al exterminio de los judíos, ¿no? En cambio, el judío, su estructura es blanco, tiene ojos claros, pero tiene nariz aguileña y
la mayoría no miden más de 1,80 m. Pues ahora yendo ya a nuestra clase, enfermedades de la glándula tiroides, el bocio exortable. Es decir, el paciente tiene bocio y tiene exortable, ¿no? Esta anomalía es producida por una hiperfunción de la glándula tiroides, es decir, hay mucha hormona tiroidea y un exceso de tiroxina, triotironina, produciéndose un gran aumento del tamaño de la tiroides y una protrusión de las órbitas oculares hacia afuera. Eso se llama exoptálamo. Y los síntomas son aumento del metabolismo basal. Entonces va a ser una persona delgada, que no tiene sueño, va a caminar todo el día, no va a estar sentada, ¿no? Y tiene piel caliente y abundante sudoración, va a tener taquicardia, aumento de la excitabilidad nerviosa y tendencia a la pérdida de peso. Siempre van a ser delgados, ¿no? Porque está aumentado su metabolismo. Entonces, si tenemos un nódulo, palpamos, es un nódulo tiroideo, tenemos que definir si es benigno, si es maligno. Entonces, el nódulo tiroideo, para descartar qué? Cáncer de tiroides, sabemos un nódulo tiroideo. En definición, bocio es el aumento de la glándula por cualquier causa. Y un nódulo tiroideo es un aumento de tamaño focal en la glándula tiroides. El diagnóstico se hace mediante la palpación o radiografía, unilunar o multilunar. Eso nos indica si el nódulo es hiperfuncionante, puede ser una neoplasia. Acá tenemos un bocio de una mujer de piel blanca. Observamos, los dos lóbulos tiroideos han aumentado de tamaño y están protruyendo por la piel, ¿no? Ese es un bocio tiroideo. Y acá tenemos una enfermedad que se llama la enfermedad de Graves Pascal, o que se llama hipertiroidismo con exoptálamo, ¿no? La enfermedad de Graves es una causa común de hipertiroidismo, que es la producción excesiva de hormona tiroidea, la cual causa el agrandamiento de la tiroides y otros síntomas como exoptalmia, intolerancia a la lactosa. Son esas personas que a veces uno lo ve hasta en la puerta de la casa, que está, no puede estar agarrado del linterno un rato y observando, no, está caminando, está moviéndose, está moviendo la mano, está hablando, es una persona hiperkinética. Ese es el hipertiroidismo, ¿no? Y es difícil de que concilie el sueño, es un problema para la familia, porque todo el día camina, toda la noche camina, no hay cuánto duerme, ¿no? Si duerme 1 o 2 horas y otra vez se levanta a caminar. Y son pacientes delgados que prácticamente alteran la tranquilidad de la familia, ¿no? En cambio, el hipotiroidismo es diferente, es una persona que siempre está cansada, está sentada, no hace nada, ve nada más, ¿no? Ve, conversa lentamente. Entonces, sus síntomas de hipotiroidismo son la fatiga, el aumento de la sensibilidad al frío, pero tienen estreñimiento, piel seca, aumento de peso, hinchazón de la cara, generalmente tiene ronquera por su gordura y debilidad muscular, porque no tiene tiroxina. Le damos Eutroid, que es un medicamento que tiene tiroxina, ¿no? Y con eso el paciente mejora, empieza a bajar de peso, ya no es estreñido, entonces necesita tratamiento. A una persona, cuando uno lo ve así cansado toda la vida, hay que llevarlo para que lo vea el endocrino, el endocrinólogo. Otro problema mayor de la tiroides es el cáncer. Se debe consultar con un médico si se presenta alguno de los siguientes, es decir, con un médico especialista en tiroides. Ahora, cuando hay una masa en el cuello, cuando hay dificultad para respirar, dificultad para pasar los alimentos y que el paciente de la noche a la mañana tenga voz ronca y que se mantenga 1 o 2 semanas, ya nos preocupa, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? El nervio óseo,
Y acá en ese dibujo nos está diciendo que normalmente la tiroides es así, ha crecido, ¿no? Este es el exceso. Con eso terminamos de tiroides. Ahora empezamos con paratiroides. La paratiroides también tiene enfermedades. Enfermedades paratiroides puede en unos casos disminuir la secreción de hormonas produciendo hipoparatiroidismo y en otros aumenta la secreción generando hiperparatiroidismo. El hipoparatiroidismo motiva la disminución de calcio en la sangre, originando una enfermedad denominada tetania, que se manifiesta por una creciente excitabilidad nerviosa y muscular, especialmente los músculos de la laringe, que tienen dificultad para hablar, ¿no? Por eso le llaman a estos tipos metralletas, porque hablan, está hablando y luego se detiene. Pues sigue hablando rápido. A veces le decimos metralleta porque tiene eso, ¿no? Y tienen contracciones involuntarias que interrumpen la respiración y le sobrevienen convulsiones y que finalmente a veces si no recibe tratamiento se va a llevar a la muerte, ¿no? Pues acá vemos cómo influye en la calidad de los huesos, en los movimientos musculares, el calcio, ¿no? Por eso en las emergencias de los hospitales tenemos calcio para administrarlo cuando vemos un paciente. Ahora, un paciente que tiene hipocalcemia siempre va a tener este signo que ven en mano, el signo de Trousseau, que significa que hay hipocalcemia, ¿no? Y acá, ya esto es para patología, ¿no? Los tipos de cáncer de tiroides. Entonces, el más frecuente es el papilar. El resto es menos frecuente. Finalmente, ¿cómo se realiza una tiroidectomía? En este acto estamos retirando la tiroides. Acá tenemos la paratiroides, la hemos dejado, la parte inferior, ¿no? Ya está localizada acá. Esta otra también tenemos que dejarla. Es decir, que quede adherida al tejido circundante y solo sacamos la tiroides. Y acá tenemos nuestro nervio recurrente de la hígado, está conservado. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Ahora, recordando, el cáncer de tiroides, más para cultura general, es un tumor neoplásico invasivo que lleva a la muerte de las personas. En nuestra región, hará unos 20 años, en el Hospital Carrión recibimos en un periodo de 6 meses 4 o 5 pacientes con cáncer de tiroides. Nos preocupó porque hacía tiempo que veíamos 1 al año, o a veces 2, pero en pocos meses 5, nos preocupó. Entonces hicimos una investigación. ¿De dónde venían? Uno de ellos era un ingeniero mecánico que venía de La Oroya, que trabajaba en la fundición de La Oroya. El otro venía de Cerro de Pasco, era un ingeniero metalúrgico que trabajaba en Cerro de Pasco. El otro venía de Cobriza. Y el otro era otro trabajador del laboratorio de energía nuclear de Centroamérica. Entonces, pero había 2 de La Oroya. Nos preocupó, hicimos la investigación por qué. Vimos de que en estos lugares se hacía uso de un equipo de rayos X portátil para confirmar de que las soldaduras que hacían en los tubos, en los equipos que utilizaban en la fundición, por el cual recorrían, por decir, el oro, la plata, hacia sus centros en donde colocaban, ya le daban forma a los lingotes. Entonces,
tenían por rayos X ver si había fuga o no. Y no usaban mandíbulas de plomo, no usaban collarines de plomo, no usaban lentes de plomo. Entonces, lentes con plomo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se les reclamó, ¿no? Porque ya era una enfermedad ocupacional por descuido de las entidades que los empleaban, ¿no? Y se corrigió, ya obligaron a que se compren equipos con protección, porque no había eso, ¿no? Y se murieron varios ingenieros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos entonces? Primero lo operamos, le sacamos la tiroides con neoplasia. Luego le hacemos el vaciamiento ganglionar para sacar todos los ganglios que tengan aumento de tamaño, porque se sospechaba que ya había habido metástasis. Y luego a este paciente no lo abandonaba, porque siempre nos iba a quedar uno o dos ganglios que estén con neoplasia, ¿no? O bien había invadido ya otras regiones.